Buenos días, hoy vamos a empezar el comienzo del segundo ciclo de Turismo Sostenible. Esta es la primera charla de 3 que se van a impartir aquí. Habrá una charla más, pero que se va a impartir fuera, se va a impartir en un hotel, así que eso ya lo pensaremos. Hoy nos encontramos con una cita bastante esperada por nosotros. Es una profesional con más de 25 años de experiencia en el sector y es fundadora de una fundación llamada Travel Without Plastic. Por eso nuestra charla de hoy se llama Travel Without Plastic is the New Way of Tourism. Ella se llama Joanne Hendrickx y para nosotros tener a Joanne aquí es aprender cómo hacer turismo sin utilizar plástico de un solo uso, o al menos reducirlo en la cantidad más posible. Ha trabajado en TUI. Pero son casi todos iguales. La misma cosa, un uniforme diferente. Y queremos agradecerle enormemente su visita y el tiempo que nos va a dedicar para explicar su proyecto y también agradecerles a ustedes que hayan asistido hoy. Así que, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como dice, me llamo Joanne y trabajo principalmente con hoteles, pero en todo el mundo, no solamente aquí en Gran Canaria, porque trabajamos de una forma digital y las herramientas que dejamos para los hoteles nos enviamos por un archivo digital, por ejemplo, que lo pueden descargar y después ellos pueden trabajar junto con nosotros para reducir o incluso a veces eliminar el plástico de uso único, que tengo unos ejemplos aquí que les voy a mostrar. Pero hace tiempo, bueno, desde hace 20 años estuve trabajando en el turismo y los 10 últimos años han estado en el turismo responsable y sostenible. Y 7 de esos era como un grado grande, que seguro que lo conocen, que es el grupo de Thomas Cook, que mandan bastantes clientes aquí a las islas y por todo el mundo. Y durante este trabajo viajaba por todo el mundo intentando ayudar a los hoteles a reducir su consumo de electricidad, de agua, de entender un poco cómo se pueden involucrar un poco más con las comunidades que están en estos destinos también, para que el destino y las personas que viven del turismo en realidad disfruten del turismo y están no pensando, por ejemplo, en algunos sitios como Barcelona, que conocemos que ya hay demasiados turistas y esto está afectando de forma negativa a las personas reales que viven ahí. Y siempre hemos estado buscando la forma de cómo puede ser el turismo no solamente bien para el turista, pero también bien para las personas que viven en estos destinos. Y esto fue el trabajo que hice durante ya 10 años en Thomas Cook. Anteriormente hacía el tema de seguridad e higiene en los hoteles, es decir, hacer inspecciones, y esto fue aquí durante 7 años en Gran Canaria, visitando a los hoteles todos los años por un informe, cuando medimos los balcones, miramos el tema de higiene de las cocinas, el tema de contraincendios, por ejemplo, para asegurar que están cumpliendo con unas ciertas reglas de los compradores que contratan a estos hoteles. Y lo que me pasó el año pasado, estaba viajando bastante en Estados Unidos y las islas caribeñas y me asombré la cantidad de plásticos y de poliestireno, se dice en español. Me fui para un desayuno en el hotel y era un desayuno de poliestireno, un desayuno de plástico, que no había ninguna cosa reutilizable, ni una cuchara en este hotel. Y el hotel tenía 146 habitaciones aptas para 4 personas. ¿Te imaginas la cantidad de basura que están tirando todos los días solamente después del desayuno? Es decir, que tú vas al buffet y esto es lo que es. Y encima, las cucharas están envueltas en una bolsa de plástico por higiene. Pero si tú vas a una cafetería, no sé cómo se hace aquí, pero si tú vas a una cafetería y necesitas una cuchara metálica, no está envuelto en plástico. Entonces, ¿qué es el tema de higiene?
Son las cosas que la gente se está confundiendo, no sé por qué. Pero esto quiere decir que con cada café en este hotel estaban tirando una cuchara, un tenedor, un cuchillo, un plato, un bol y la taza de café. Son como 6 cosas, quizás, digamos, para cada desayuno. Este hotel nada más estaba echando más de 1 millón de cosas de plástico cada año. Un hotel. Estuve ahí 5 días, menos mal, en el apartamento donde yo estaba tenía una cocina que tenía platos cerámicos, tazas cerámicas y cubiertos normales. Entonces el día siguiente me fui con todas mis cosas del apartamento porque no podía contribuir a este tipo de desastre que lo veo. Y me puse a preguntar a la chica que trabajaba ahí, y dice, ¿por qué? ¿Por qué eligen los plásticos de uso único en vez de los cerámicos? Y esto es lo que durante los 12 meses he estado preguntando a muchos hoteles en muchos diferentes países. Y son diversas las respuestas, pero la mayoría es un hábito, es algo que siempre han hecho y no han pensado en cambiarlo. O tienen preocupaciones sobre el tema de seguridad e higiene, si algo de cerámico se rompe y está alrededor de la piscina y la gente se puede cortar, aunque la mayoría de los buffets no están cerca de la piscina. A veces no tenían las máquinas para lavar toda la vajilla que saldría del restaurante, no tenían el espacio, o están en zonas de huracanes y les encuentran a veces sin electricidad, sin la forma de poder utilizar, por ejemplo, estas máquinas. Son diversas respuestas que hemos recibido. Y yo me encontré dando varios consejos, recomendaciones, según el destino donde estaba, el tipo de hotel, el tipo de cliente, por ejemplo, y algún día alguien me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a eso? Porque a nosotros nos ayudaría bastante tener toda esta información en un sitio para después poder investigar un poco lo que podemos hacer en nuestro hotel. Y en esto pensamos y durante el año de 2017 elaboramos un kit de herramientas que hemos llamado Let's Reduce Single Use, que reduzcamos el uso único. Y esto es lo que estamos impartiendo ya a los hoteles. Y es muy importante porque la tierra no fue diseñada para digerir el plástico, pero estamos produciendo 300 millones de toneladas de plástico cada año y la mitad de eso está destinado al uso único, que en realidad no nos sirve para nada, no te hace sentir mejor en tus vacaciones, no vas a pasarlo mejor en las vacaciones porque tiene un plástico de uso único en las habitaciones, pero seguimos y seguimos y seguimos y es más el hábito. Pues como dije, estaba hablando con los hoteles para decir, oye, ¿cuáles son los verdaderos problemas? Y como hemos explicado, es el costumbre. ¿Y cuántas veces han viajado y te encuentras, a veces no tienes tanto, pero te encuentras un kit como este, que tiene un cepillo, que si tienes el pelo como mío, esto no vas a poder utilizar para nada porque te vas a arrancar todo el pelo, así que no sirve. Te encuentras ¿esto qué es? Esto es para afeitar, que a lo mejor te vas a cortar toda la cara porque tampoco son de muy buena calidad. Esto sí, me quedo con esto, ¿sabes? El kit para coser. Normalmente me quedo con esto porque las cosas que me pasan cuando estoy viajando. Esto es una toallita para lustrar los zapatos que se encuentra en hoteles donde la mayoría de las personas se van con chancla, que tampoco se utiliza. Un jaboncito que es horrible y se derrita en 30 segundos. ¿Qué más? Otro kit de afeitar, no sé por qué tienen 2. Un pañuelo en una bolsa de plástico. Una gorra
¿Quién pone esta gorra? ¿Alguna vez han puesto la gorra? No. Y son 3 cosas aquí, y eso es distinto, porque a veces yo he estado en hoteles donde todos parecen iguales, tanto el champú como el gel de baño, como el acondicionador. Yo no sé si voy a poner esto en mi pelo, es que, ¿qué es? ¿La lavavajilla? Nunca se ve. Y cuando estás mirando los ingredientes que hay, el primero es agua. Los hoteles están pagando bastante para el agua. El segundo, no sé cómo se dice en español, es el SLS, o SLS, que es una cosa que están intentando ya quitar de las cosas cosméticas porque es malo para la salud. Entonces, los hoteles están pagando para agua y ingredientes que la mayoría de las personas no quieren. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacen mis padres? Los meten todo en la maleta. Mis padres se mudaron hace 5 años y encontramos en un cajón en la cocina unos kits de estos bastantes, unos jabones, y había uno de un crucero. Nos han llevado en unas vacaciones de crucero y yo tenía 14 años cuando nos llevamos de crucero. Hoy tengo 44. Cuando se mudaron de casa tenía 39 y todavía tenían todos estos kits en todos los cajones de la casa. Es decir, que los hoteles están pagando bastante para algo que o no vas a utilizar, o no vale la pena, o no añade muchísimo valor a tus vacaciones, o lo vas a llevar a casa y lo vas a almacenar durante no sé cuánto tiempo. Hicimos un experimento con un hotel en Menorca en el 2011, porque llevamos bastante tiempo intentando reducir los plásticos. Y diseñamos una carta y dice de forma muy positiva, pues si ustedes quieren un champú, un gel de baño, un acondicionador, por favor, ven a la recepción, están todos gratis, tú puedes cogerlo cuando quieras. Durante un verano entero, ni una persona bajó a la recepción para pedir un champú de este. Ni una persona. Y esto ahorró 20.000 botellas y 5.000 euros para este hotel. Pero sin embargo, el año anterior, cuando no estábamos haciendo nada, todo el mundo lo llevaba a su casa. Pero en realidad no añaden un valor a las vacaciones que está ahí. Y a lo mejor la gente se va con sus propias cosas porque ya. Entonces, muy interesante cómo están tan fijados en dejar estas cosas en el baño porque es algo que siempre han hecho. Y estamos intentando cambiar la forma de dar las opciones a los clientes en los hoteles. Y en vez que la primera opción es que lo pueden coger muy fácil, cambiamos la opción para que es un poco más difícil porque tienen que ir a la recepción. Aunque todo gratis, pero está ahí. Pero eso de tener que hacer el esfuerzo de ir a la recepción, pero algo que en realidad no quieren, esto sí está cambiando. Pero hay destinos en el mundo donde requieren que los hoteles ofrecen estos servicios a los clientes, pero ninguno de esos dice que tiene que ser en miniatura ni que tiene que ser dentro de la habitación. Entonces estamos intentando pensar un poco cómo piensan en eso para darles un ejemplo. Otra cosa que me dicen los hoteles es que el plástico es muy barato. Por unidad sale muy barato. Y para reemplazarlo con algo, por ejemplo, una pajita de bambú o un vaso de bambú, esto sí te va a costar. Si eres gerente de hotel, esto sí te va a costar. Y cuando miras los precios de los plásticos, tú ves por qué los hoteles están todavía utilizando los plásticos de uso único, pero al final, cuando tú ves la cantidad de desechos que estamos encontrando en la playa, y si tenemos tiempo al final, te muestro un vídeo que sacamos ayer en Pata la Vaca, haciendo una limpieza ahí de la playa enfrente del Hotel Radisson, y estaba llena, pero llena de estos microplásticos. Y es la primera vez que lo veo, porque normalmente estoy viendo cosas así, que son cosas grandes, que son fáciles de quitar, no deben de estar en la playa en el principio, pero así es.
Pero ya, los microplásticos aquí en nuestra isla me sorprendió bastante verlos en la playa, ahí abajo en el sur. Pero el coste o el precio de los plásticos, aunque esto sea barato, mira el precio que estamos pagando por el medio ambiente. Y esto es la mente que tenemos que intentar cambiar. Y ahí fue interesante. En la costera y justo delante del Radisson teníamos unas 20 bolsas quizás grandes de plásticos y latas y no sé qué que habíamos recogido de la playa. Pero la gente se paraba para hablar con nosotros porque habíamos puesto un mantel ahí con todos los microplásticos. Y esto fue lo que llamó la atención. Y habíamos podido hablar con unos 50 turistas ayer y se ve en la cara que cuando ellos ven que está ahí delante de ellos y están pactando en sus vacaciones, van a cambiar el chip. Y eso nos da bastante ánimo para seguir. Bueno, como he dicho, el tema de los precios y lo que puede ahorrar un hotel. Aquí en Gran Canaria trabajamos con un grupo de hoteles que tienen 10 hoteles en su cadena. Y me dieron un papelito de un Excel con los consumos, no con los precios, porque algunos hoteles no quieren compartir lo que están pagando para sus compras, pero el consumo sí. Y hicimos una calculación y llegamos a 3.3 millones de cosas individuales de uso único, de 10 hoteles en 6 meses. Las cifras eran de enero de este año hasta el 30 de junio, aquí. Y cuando me dan esta lista, yo, por ejemplo, puedo mirar en la lista y veo enseguida que hay por lo menos 500.000 de cosas que yo puedo evitar hoy. O digo, si haces este cambio, vas a poder ahorrar 1 millón de plástico de uso único este año, si empezamos ahora. Y haciendo un cálculo basado en los precios que sabemos que llevan los plásticos de uso único, estos hoteles, entre todos, en las cosas innecesarias, ahorran 11.000 euros, sí, bueno, 11.200 euros. No se imagina que ya pueden, si quieren, invertir quizás en la cosa reutilizable. Pero en el principio no piensan que tienen el dinero. Y se pueden después cambiar de las cajitas de plástico para hacerlo inoxidable, para el bambú, por ejemplo, y después ofrecer estas cosas a sus clientes. Y estos nada más que eran, ¿sabes? Las palmeras que tienen para agitar el cóctel, quizás, que más eran, o estas, que te dicen que la vasija está desinfectada. Claro que está desinfectada. ¿Qué te van a hacer? ¿Dejarte entrar en una habitación que no ha limpiado? Pero tú no encuentras ninguno de estos en la mesa de noche para decirte que la mesa está limpia. No hay nada encima de la cama para decirte que la cama está limpia. Pero porque siguen informando que la vasija está limpia, claro que está limpia. Y son estas cosas también. Me fui para hacer un día de camarera de piso, para saber exactamente cuál es su trabajo. Y esto fue en Mallorca, no fue aquí, se fue con un trapo sucio, horrible, que estaba limpiando la función para apagar el cigarrillo. Estaba limpiando esto, después se fue al baño, coge los vasos de cristal del baño y se limpia con este pañuelo. Yo estaba mirando, no voy a decir nada, voy a esperar a ver qué pasa, y después me dice, ven, porque ya tienes que poner esto por encima, pero no toques el vaso, porque tenemos que estar todo limpio y no sé. Y después se va así, y vas colocando y dice, mira, pero si no está limpio. ¿Que no está limpio? Sí, pero el cliente no tiene por qué saber esto, no tenemos el tiempo, no tenemos no sé qué, no tenemos todo. Entonces, tenía un montón de cuidado en colocar esto para no tocar el vaso, pero después de haberlo limpiado, sucio. ¿No? Pero así, ten cuidado, siempre
utilizas estos pasos. Y el truco es mirar en el carro que tienen. Si el carro que tienen en el pasillo tiene vasos nuevos, que quiere decir que están reemplazando los vasos, bien. Esto quiere decir que han ido por la lavavajilla grande del hotel. Si no ves vasos en este carro, pues cuidado con los vasos del baño por si acaso. Pero ven que son cosas que son innecesarias completamente. Y son estas cosas que pueden reducir y que pueden ahorrar bastante dinero. Y estamos trabajando para que sean o se sientan más cómodos de que pueden implementar estas sugerencias. Entonces, como dije, que nuestro kit, reduzcamos el uso único, les damos una visión muy clara de los consumos y de los gastos que están haciendo, para que tienen una base. Es decir, que pueden mirar en los consumos del 2017, tener todas estas cifras, después decidimos qué vamos a hacer, qué vamos a cambiar, cuáles son los plásticos que vamos a eliminar y cuáles son las cosas que te gustaría cambiar, por ejemplo. Y empezamos con esto, les ayudamos a comunicar muy bien con los turistas, que sean ingleses, alemanes, franceses, españoles, da igual, pero buscamos una forma de que la comunicación es muy clara y los clientes también pueden seguir o sentir seguros de que van a tener unas vacaciones que son muy buenas, de muy buena calidad y que estamos llegando a las metas de seguridad que quieren que nos esperen también. Pero siempre les decimos, cuando están decidiendo qué quieren hacer, no lo hagas con prisa, tienes que sentarte con el jefe de mantenimiento, el jefe de cámara de piso, el jefe de bares, el jefe de no sé qué, porque hemos visto, y es otra cosa que nos han preguntado, cuáles son los, no sé cómo se dice, pitfalls, pero las consecuencias inesperadas quizás de hacer los cambios. Y, por ejemplo, si tú vas a cambiar, ¿qué diría? Una bolsa de plástico que están para un picnic, por ejemplo, si vas a llevar un picnic a la playa, para una bolsa de papel, esto quiere decir que las dos cosas tienen un impacto. Y es muy importante pensar cuáles son las metas del hotel, cuáles son los objetivos del hotel, si son 100% medioambiental o son más dirigidos al uso de plástico, porque hay bastantes cosas que tienen que tener en cuenta. Encima, los hoteles que están haciendo anuncios de que estamos cambiando, no sé qué, estamos quitando las cajitas, estamos haciendo esto hace sentir a los demás hoteles que tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Y lo hacen demasiado rápido y después a veces nos dicen a nosotros, ¿por qué no esperábamos? ¿Por qué no lo habíamos hablado bien para asegurar que no vamos a causar otro problema? Es decir, solucionamos pero ya en 2 o 3 meses vemos que hemos causado otro problema o para otro departamento o para otra cosa que fue inesperada porque lo habíamos hecho con demasiada prisa. Y una de estas cosas que estamos viendo que está bastante complicado para reciclar es el plástico que está hecho de plantas, que se llaman bioplásticos. Y creo que será si muevo por ahí. Estos son muy parecidos al plástico normal y es muy difícil si tú tienes un vaso en este mano que es plástico tradicional y un vaso de plástico, de bioplásticos, son iguales, son casi iguales. Y si esto se mezcla, es muy difícil después poder reciclar. Y los hoteles que han cambiado el plástico tradicional para esto están todavía generando la misma cantidad de residuos, porque todavía estamos con el uso único, pues lo utilizamos, lo tiramos, lo utilizamos, tiramos. Es decir, que no estamos cambiando la mente ni de los empleados de los hoteles, ni de los clientes o los consumidores. Y esto es un tema muy polémica también, porque hay gente que dice que el terreno que tienen que utilizar
utilizar para cultivar este tipo de planta también utiliza bastantes recursos. Y hay gente que son pro y hay gente que son contra. Es algo que es bastante difícil. Encontré un vídeo que voy a enseñar que sale en inglés y después me cambio al inglés un poco para que puedan practicar el inglés. Y esto explica un poco mejor el tema de bioplásticos, porque yo creo que es algo bastante importante que entendemos y no vamos haciendo los cambios tan bruscos sin pensar en los impactos de las alternativas. Esta chica es americana, la que va a salir ahora, y habla bastante rápido, pero vamos a ver si se puede entender y vamos a ver si funciona. Como me ha enseñado el técnico. Why do they make them? Because it says green and it makes us feel better. I know this isn't a sexy topic and it's not about the Kardashians, but please just watch it. You're gonna learn something new. Hi, I'm Ari, and we're here at BuzzFeed, where we're very green. We have compostable silverware and compostable cups. But what if I told you these items do not belong in a regular compost? What do you think when you hear something is compostable? I think it's supposed to break down and you like go back to the earth. What type of plastic are you holding? Do you know? That's a good question. Compostable in industrial facilities which may not exist in your area, not suitable for home composting. Compostable plastics can't be put into regular compost because it doesn't get hot enough. Biodegradable plastics need to be heated up to over 120 degrees Fahrenheit to break down. And you can't recycle it because it'll harm the quality of the other plastics being recycled. So it goes right in the trash. Then why are we making them? Well, they're not made from oil, so that is good. Oh, okay. They're made from like corn, right? Plant materials. Plant material. Yeah. So, are compostable and biodegradable plastics really better for our environment? And are any of these materials being reused? Let's go to a facility in LA to find out. Okay, so just watch your head. You're okay. I'm the one. So this is stuff from the blue bin. Correct. This is the stuff that didn't get recovered. Correct. We get it from all over California and a lot from the LA area. We're the only secondary MRF in the United States. We recycle as much as we can in that blue bin, but because of the way the technology is today, we miss about 10%. So a secondary MRF, which you just seen here, takes the material that's missed or the material they choose not to sort. For example, bioplastics. So this is where we take out the bioplastics. This is about how much bioplastics we collect in about a month. But we don't collect as much as we'd like. Are you the only MRF on the West Coast that's processing bioplastics? Yes. So you're probably only processing a very small percentage of the bioplastics. Very small. Where do your bioplastics go that you sort? We send them to a facility in the East Coast, and they wash it, grind it, and they're trying to figure out what to do with it because they don't have enough to recycle. Most people aren't recovering bioplastics. Correct. So are bioplastics even better? Well, it depends. It's like the chicken and egg. We don't have enough to create a system to recycle them, but if we create the system, then we sort it, then we can recycle it. Bioplastics is another way to create the same product using a renewable resource. So, if you're tired of our disposable culture and greenwashing, why not try some reusable options, like bringing your own thermos for your coffee or your own bag to the grocery store? I know, it's overwhelming. It can be difficult. Just start small, and you can make little changes. I have faith in you. Okay. Do you think we got it? Yeah. Do I look insane? No. Okay. Did you understand, or did you speak very fast? So it's really interesting to see how complicated it can be when it comes to making those changes. And there are hotels here on this island that use bioplastics. And about 3 months ago, we took some hotel managers to the recycling centre in Grande. And the recycling centre there is trying to make compost, but the compost isn't suitable for being made with the bioplastic because there is not enough bioplastic, as we heard in the video. And the compost in Grande, when we looked at it, has still got pieces of normal plastic. It's still got pieces of glass, very, very small, but it's
because when we dispose of the rubbish, when people at home, like me and you, or when hotels are disposing of their rubbish, it's still too mixed. We're not doing the separation properly. And so what happens when it gets to a facility that is supposed to be able to separate that, we've contaminated our waste so much that even the food waste and the plant waste that they could turn into compost, they can't, because it's still full of pieces of plastic and pieces of glass. So there are so many issues that hotels need to consider when it comes to making those changes. So we find some hotels are so overwhelmed by this or so confused that they just don't know what to do, and so in the end they don't do anything. And that's where we try to make things easier for them and look at the destination that they're in, the infrastructure in that destination and what the infrastructure is capable of, and then the types of plastics or alternatives that are available to them to easily buy and to easily present to the customers. Some other things that we ask them to do, though, are to look behind the scenes and see where they can make other changes. So, for instance, with packaging, we suggest to the hotel that the people responsible for buying everything for that hotel spend maybe an hour a day, every day, for 1 week or 2 weeks, and they just watch the deliveries and they observe what comes in through the delivery door and how it's delivered to them and in what type of packaging. And that way it gives them the opportunity to identify some suppliers that may be open to taking that packaging back. So we already do it quite well with fruits and vegetables that will come in plastic containers, but then they can be decanted straight away by the team that receive all of the deliveries. So they go into the hotel's containers and those delivery people can take those plastics back. There are some companies, but very few, and this is where the hotels need to work together to create this change. So there are some companies that will take back cleaning chemical plastic bottles, for instance. So the biggest bottle that hotels seem to be able to buy is about 5 litres, maybe 8 litres for cleaning products, and then they have to throw that plastic away. So what some of the hotels are trying to do is get those suppliers to take that product back, disinfect it, wash it, and refill it, because that is a very durable plastic. It's designed to hold chemicals safely, so it will last for a long time. And if there is not a very good infrastructure here, then those are generally going to go into a landfill, or worse, they make their way onto our beaches and into the oceans, and we see the impacts of that. So we're asking hotels to look at how they can go further down their supply chain and also try to change the way that other tourism or people that supply the tourism industry look at how they do their business. I talked earlier about the consequences of the bioplastics, but there are other unexpected consequences sometimes. So we know of a hotel that very quickly removed all plastic straws. They took them out and they replaced them with paper straws. And about 2 or 3 months later, they were under pressure from some campaign companies who found out the company they had used to purchase their paper straws from actually used very harsh chemicals to dye those straws and to colour those straws. So they were now creating potentially a worse environmental impact because of the way that the paper straws are used and produced than they were when they were using plastic straws. So generally, the types of plastic that are used in hotels, that plastic, it's the result of, it's a part of the oil business that would otherwise just go to waste. So when people are extracting oil
there are parts of that that can't be used, and that goes into making plastic. So it's coming out of the ground anyway, and it will either be wasted or it will be used for plastic. So this is what we mean when we say to the hotels, really think about the impact of the change that you're going to use and that you're going to implement, because if you don't look down your supply chain, you may find that in a couple of months' time, you've got another problem that you need to deal with. The same happens with some of the bamboo straws, and there are certain factories where these, or the stainless steel ones, can be traced back to factories that would employ child labour over in Asian countries, for example, or have very, very poor labour conditions for people that work in those factories. So one recommendation, and major recommendation that we give to hotels, is if you are wanting to project yourselves as a responsible hotel and one that cares about the sustainability and the ethics of the people that make the products that you are then giving to your customers to use, you need to look further down the supply chain to be able to guarantee that what you're now putting onto the table isn't contributing to child labour or very poor conditions. And this is why if you make a very quick decision, you can find yourself with a much bigger problem further down the line. So for instance, if you were looking to change out, let's say even just for you in the audience today, to change out a plastic shopping bag for a paper shopping bag, because of the natural resources of water and energy that go into making paper and cotton bags, which are usually the replacements, you would need to use a paper bag 4 times until the resources required to make it are the same as plastic. So if you use a paper bag 1 time and throw it away, that's actually worse environmentally than using a plastic bag. If you use a cotton shopping bag, most cotton plants are grown in countries where there is very little water. So they need to use a lot of energy to bring that water in and a lot of water to grow that plant. You need to use a cotton bag 131 times before it's equivalent to a plastic bag. So when you're getting your bag for life, which I've got here, I need to take that, probably it's going to be a year of shopping with that bag before it's the equivalent of using a plastic bag. So it's a lot to think about. If you're giving these to your guests and they're never going to use them again, you might as well have given them a plastic bag. Hotels that are situated in city centres, for instance, will often need to think about the environmental consequences of their operations. But if you're a hotel on the coast, if you're a hotel in the Dominican Republic at the moment, where everyone's seen that wave of plastic that they're having to deal with, you might opt still, knowing this information, you might still feel that plastic is the area that you want to focus on. And that's fine. Because once hotels start to know all of this information and think, oh, what are we going to do? If we do that, it's bad. If we do this, it's bad. If we do that, it's bad. So what do we do? So we always want to make hotels feel comfortable in making those changes, and it needs to be a change that suits their type of hotel and their destination. So if plastic is a really big issue in a destination and they want to do that as their focus, then we'll say to them, get on with that, and we'll look at other alternatives as we can move in, and there are new innovations that will come throughout the next coming years to look at how we could perhaps reduce the environmental impacts of the alternatives. Another really sad thing that's happened in some hotels we've worked with is they've replaced single-use plastic with some very nice reusable plastic cups, and they've lost about 90% of their stock.
So one hotel in Cyprus this year has lost 7,000 reusable glasses because the guests are stealing them because they're so nice. So our recommendation to hotels is replace single use with reusable. It will save you money. And for this hotel, it hasn't saved them any money at all. It's cost them a lot of money. And so now we're trying to look at, what can we do? This is a question that I would put out to you for ideas. We've asked other hoteliers that may have found themselves in similar situations, but nobody has ever got to a situation of 90% loss, maybe 10%. Some of them break, some of them, get trodden on the beach or whatever, but 90%. So we've actually got hotels at the moment thinking about having people pay a deposit for their cup and then returning it, or even having, don't know if you've seen these reverse vending machines, so you put the bottles back in and you get money out. Some hotels are thinking of putting the glasses back in, and what you get out may be money towards an excursion voucher or something that you could do at the destination. So people are having to start to think really differently about this. So for instance, this is a reusable bottle from the Sunwing Hotel here in Gillingham, and they sell these so that people don't steal them. And they're only €4.95, which is a pretty good price. And when you buy that, you can then refill that whenever you want with water from a filter system at no extra cost. So that's how they're trying to incentivise the customers to use their own, but by buying those in the first place, and then either discounting some of the drinks and at least giving them the water at a free of charge. So there are things that I didn't think that would happen when we would suggest that change to a hotel, but then reality happens. So when we hear people say to us, well, it's so simple to just change this or this, or say no to the straw, or say no to ketchup or a mayonnaise that comes in a small packet, if that's the only thing they have, and you can say no, but then you don't have it. Sometimes there are no alternatives, so it's not very easy to always implement alternatives. And then you've also got external influences. So we work with an eco-lodge in the Gambia, in West Africa, and they have got a zero plastic policy. They have no plastic anywhere on their premises. They give their guests a reusable water bottle free on arrival, and they let them fill up with water. They're using stainless steel straws, and what they're doing overnight is they're putting them into a sanitizer, a bit like you would with a baby's bottle. So it sanitizes the straws every night, so you don't even have to clean it with your own little straw. So they're used to getting by the guests the next day. Everything they provide is not packaged in plastic, etc. However, people go out and then they come back in from wherever else they have been with plastic. So they're buying bottles of water outside, they're buying refreshments outside, and they're bringing them back into the hotel, and the hotel needs to be able to do something with those plastics. So one of the great opportunities, and they do exist around Europe as well, not just in West Africa, is to create eco-bricks with plastic. So we're now suggesting that hotels that do use a lot of plastic bottles, they keep those, they could wash them. It can become part of the children's club animation to get the kids to stuff the plastic bottles, and then you can use these to build benches, you can use them to build areas of the hotel where you might want to put plants, for instance. So there are still ways that hotels can deal with the plastics that people bring in from the outside. It's just a matter of getting a bit more creative about how you do it, and then obviously promoting that to the guests that are on site. So I think for the next 2 or 3 years, I think, is going to be very exciting in terms of good news in dealing with plastics and finding alternatives, because we're already seeing such a massive opportunity for hotels to do things differently and for us to purchase differently. So, for instance, I don't know if you've seen it before,
they're very hard to get here. I had to get these when I went to England. That is a shampoo bar, so that's actually shampoo. And that's just something you take into the shower, rub it on your hair 4 times, that's enough. You know, if you've got very short hair, just 2 goes with that. And if you travel, it's brilliant because it's not a liquid. So you haven't got to worry about this 100mm rule. So something that we're suggesting to hotels is, why don't you start to stock these? You don't need to give them to your customers free of charge necessarily, but you could leave a notice in the room that says, why not visit our spa, our boutique, our shop, whatever it is, and buy your plastic-free toiletries to take home, because if people have just travelled with hand luggage, there's no problem with these. And there are conditioner bars of those as well. Another great little one that we've seen, and you can get these in a hotel size, that's also a shampoo. And it's a little cube, it's called a beauty cube. So it's like an avocado or something. You would crumble it in your hand, get water, use it for your hair, waste-free. So they do a hotel size. So we suggest to hotels, if you want to replace those, if you really want to leave these in the room, take that away, put that one in, and then leave a sign that tells people they can go and buy their own from reception or in the shop. You can start making money from zero plastic, as well as saving money from cutting out the unnecessary plastics. So there are so many different options that are going to come onto the market that we're going to have so many different opportunities for hotels to be able to do things differently. For takeaways, for instance, or to eat around the pool to avoid ceramic, these plates are made of leaves. So they're designed for single use again, but they actually will compost. They can just go in with food waste, they'll actually just break down. So instead of having to take a plastic plate around the pool, it's not for everybody, not every hotel would like these, but some of them will use these because they're a little bit more innovative and they're a talking point. They're really something quite exciting to show the customers and to show that you really mean that you want to take plastics out of your hotels. So if that's what's happening in 2018, imagine what's going to happen by 2019 and 2020, where so many places are, or so many destinations are saying that they want to ban single-use items. Then there's going to be a lot of innovation, and it's a really good time to start to think about what those alternatives could be. We have developed a platform in the members section of our website where hotels can go to find access to all of these alternatives on a wholesale basis, so they can buy them in large quantities. But at the moment, many of those things are available from very far away destinations, meaning to get those, there is a big transport cost, and sometimes that puts hotels off. So one of the things I would like to open up to you today is if you know of any types of local alternatives to plastic, things that are made here in the Canary Islands, for instance. These are the types of products that we would like to be able to let hotels know about. So if you find anything very interesting, whether it's this week, next year, then it would be great to be able to hear about those so that we can start giving hotels access to alternatives that are closer to home. And then they also get the great story that they're supporting their local economy, they're supporting people that live on this island, and we can start to help them tell that story to their customers. And then we start to really add value to a holiday. So we take out all the things of no value and we bring in as much as we can locally that brings a story, a local flavour, something that those hotels can use to differentiate themselves and give the customer a better experience. So I'm always open to information if you would like to share those with us. Please feel free, if you want to take down our email address there and to follow us on social media. We do a lot of updates on social media about what we're doing and how we're working, and we do post a lot about the alternatives on our Facebook and Instagram pages, although I think you lot would be better at Instagram than I am, so I may look for some, I might ask for some Instagram help from people in the audience, because you seem to do this very well, and mine is probably very poor when you look at it.
So that's what we want to do. We want to work together with as many people as possible to really make a positive difference that gives the guests a great holiday, gives the hotel managers an easy way to reduce the absolute crap and rubbish that they've got in their hotel, and they start to bring sustainability and sustainable products in their own destinations to life, and we just use the plastic vehicle to do that. Thank you. Si quieren esta pregunta, hay una ronda de preguntas. ¿Alguien quiere? Bueno, supongo que a lo largo de tu carrera profesional has viajado por todo el mundo y mi pregunta es para ti, si has estado alrededor de todo el mundo, ¿cuál ha sido el país en general que ves que se usa más plásticos o que menos recicla o que no está tan concienciado con el tema del plástico? Yo creo que lamentablemente era Estados Unidos y me sorprendía bastante porque estas fotos que puse antes de todo el poliestireno es la primera vez en mi vida, y he estado en muchos hoteles, pero la primera vez en mi vida que he ido a desayunar y encontrarme con plástico y poliestireno y nada más. Hasta incluso la comida, algunos hoteles ni elaboran la comida en el hotel y la comida tiene envuelto en plástico y está todo beige, es color beige, que no me senté, después de 15 días estuve ahí y me senté fatal, no creo que ni vi una verdura o algo de color, nada, estaba fatal. Las mantequillas, las mermeladas, nocillas, mieles, todo en el plástico, hasta habían envuelto las manzanas con un plástico. Pues esto ya se están pasando, y nunca había visto esto en mi vida. Y esto fue aunque siempre he estado en la sostenibilidad, fue esto y digo, qué va, tengo que hacer algo con esto. Y no puedo verlo más sin hacer algo, tengo que motivarme a hacer algo. Y me fui a la organización y empecé con una página web en Facebook. Digo, bueno, ¿puedo empezar así? Y salí para trabajar, entonces, bueno, he hecho algo, ya veremos. Y cuando había venido, bueno, que había unos 50 personas ya que habían gustado la página, no sé qué, y desde ahí íbamos creando el kit y eso para contestar a este problema. ¿Y el mejor destino? Destino, no sé. Norte Europa, Suecia, Noruega, por ejemplo, que están muy avanzados en esta cosa, que tienen un sistema fantástico de reciclaje, pero es como la gente que vive ahí son más concienciados, más avanzados que en Inglaterra estamos más o menos concienciados, pero que ellos están como si están 20 años por delante. Entonces, el norte de Europa, sí, pero hay también ciertos destinos donde tienen dificultades en encontrar mercancía o hay muchos impuestos para importar o lo que sea. Ellos tienen que reutilizar y tienen que encontrar formas. Y por eso hay sitios en Gambia, por ejemplo, en África, que son muy innovadoras en las cosas que hacen y no están siempre buscando una forma de reutilizar una botella de plástico, pero tienen que tener cuidado porque pueden decir agua afuera y tú ves que esto no es agua, no sé qué es, pero agua no lo es. Y hay que tener bastante cuidado con esto, pero nunca tiran nada a la basura, menos las bolsas de plástico que son fatales, que ya están prohibidas. ¿No me pregunta más? ¿Nadie? Bueno, pues como veo que no hay preguntas ya para yo, quiero decirles que a partir de la siguiente charla vamos a hacer una encuesta de satisfacción para ver si ustedes ven bien el sistema que estamos utilizando y también para que utilicen el Instagram que hemos creado de Ulpgc Sostenible, que subiremos las fotos, el vídeo con yo, les etiquetaremos y que ustedes sigan y si quieren pues aportar también ideas, aportar comentarios, lo que ustedes quieran, ¿vale? A lo mejor salen de aquí y tienen un montón de ideas, pero nunca se llegan al momento. ¿No? Hombre, yo te animo que si ¿Alguien va a cambiar algo después de haber
oído algunas cifras y eso hoy, que van a cambiar. Sería interesante. Sobre todo botellas de plástico, La bolsa. Hola. No, yo por ejemplo sabía de antes del Zero Waste Movement. Sí. Entonces también va con todo esto de reducir el plástico y tal. Y yo sí quería preguntarle, porque ustedes no se promocionan, porque por ejemplo este movimiento yo sí lo he escuchado mucho, pero de ustedes no sabía nada y como es la misma línea, bueno, vale que lo del Zero Waste ya es como gente haciendo vídeos en el suelo y tal, pero sí que creo que sería una buena opción a lo mejor promocionarse así, sobre todo porque al final es la misma idea que es genial y entonces para que llegue a más personas. Sí, eso sí. Yo creo que ya más personas que son concienciadas de eso, más estamos buscando otras formas. Ya, por ejemplo, todos mis amigos, mi familia, me están mandando mensajes, imágenes en WhatsApp, oye, ¿has visto esto? ¿Has visto el nuevo no sé qué? Y por eso estoy con tantas cosas. Por ejemplo, esto es algo que ya conozco una chica en Inglaterra que está elaborando son para limpiar la cara. Y en vez de tirar uno cada vez, que son como esto se va a la lavadora, lo lavas y ya está. Y si no pones mucho maquillaje, nada más que refrescar la cara y no sé qué, es bastante grande. Yo lo uso, esto me dura 2 días, por mañana, por la tarde. Y el siguiente y por la tarde. Y ya está. Y a la lavadora. Entonces son 3. Cuestan 15 € un paquete de 3. Y esto quizás te cuesta 80 céntimos, pero ya tú vas a dormir bien sabiendo que estás utilizando esto menos esto y durará toda la vida. Entonces son pequeñas cosas que ya me están matando todos los ejemplos para poder utilizarlo yo y después dar recomendaciones a los demás y me están llegando todo el tiempo. Y por eso digo, si tienes el email o si nos sigues en Facebook y encuentras algo interesante, pues eso es, y después compártelo con todos los amigos y así va cambiando. A mí me gustaría tener aquí algún hotel antes de Navidades, quizás un mercado bueno, que lo voy a llamar, y dar oportunidades a la gente que está haciendo arte, por ejemplo, de las cosas que se recogen del mar, son cosas de plástico, maderas, no sé qué. Y después tener algunas mesas con todo el tema de cero plásticos que la gente pueda comprar, porque aquí es difícil encontrarlo todo en un sitio. Entonces, estamos elaborando una plataforma online, pero me gustaría tener algo aquí porque me gusta tener cosas en Canaria. Si lo hago, te informo para que sepas. Vale, gracias. ¿Alguien más? Nada, ¿no quieren participar? ¿No quieren dar ideas innovadoras también? ¿Vale? Pues bueno, le quiero agradecer mucho a Joe que haya venido hoy y que haya compartido con nosotros esto y también a ustedes, así que un fuerte aplauso para todos.